La historia criminal de los Estados Unidos está plagada de figuras que desafían nuestra comprensión de la moralidad. Pocas han logrado horrorizar de manera tan persistente como la de un hombre sin escrúpulos. Conocido bajo el alias de The Iceman, Richard Leonard Kuklinski no solo fue un asesino convicto, sino el arquitecto de su propia y oscura leyenda. Esta es una narrativa que desdibuja las fronteras entre el sicario eficiente de la Cosa Nostra y el sociópata mitómano que buscaba validación a través de sus atrocidades. En este vídeo detallaremos su trayectoria, desde las raíces traumáticas de su infancia en Nueva Jersey hasta su transformación en un inquietante icono mediático del crimen. Yo soy Sapiens, bienvenidos a mi canal. Para entender al monstruo, debemos mirar primero las cenizas de su hogar en Jersey City, donde Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935. Su infancia en esta familia de clase trabajadora no fue una crianza común, sino una existencia marcada por una violencia constante y brutal. Su padre, Stanley Kuklinski, era un hombre alcohólico que ejercía castigos físicos severos sobre sus hijos. En uno de esos episodios de furia, Stanley mató a golpes a Florian, el hermano mayor de Richard. Lo más aterrador fue que, junto a su esposa, encubrieron el asesinato ante las autoridades, presentándolo como un simple accidente doméstico. Por otro lado, su madre, Anna McNally, tampoco ofrecía un entorno seguro para el joven Richard. Ella imponía una disciplina religiosa extremadamente rígida y recurría con frecuencia a la violencia física como su principal método de corrección. Crecido en este entorno de golpes, miedos y silencios cómplices, Richard desarrolló lo que los psiquiatras describirían más tarde como un entumecimiento psicológico, una desconexión emocional profunda que le permitía separar el dolor ajeno de cualquier tipo de empatía. Ese mecanismo, que comenzó como una forma desesperada de supervivencia en su infancia, terminaría convirtiéndose en la base fría y letal de todo su comportamiento adulto. Durante su adolescencia, Richard comenzó a mostrar señales de una desconexión emocional profunda, una consecuencia directa de los años de violencia extrema que vivió en su hogar. Esa falta de empatía lo empujó a buscar control de la única manera que conocía, y empezó a maltratar animales domésticos como una forma de imponer poder en un entorno donde él siempre había sido la víctima. En esta etapa asistía a la escuela católica St. Paul y más tarde al Instituto Schneider, aunque nunca llegó a terminar sus estudios. Fuera del aula, su vida era un campo de batalla constante, donde un grupo de jóvenes mayores lo tenía como objetivo habitual. Entre ellos destacaba Charlie Lane, el líder de una pequeña banda local que lo acosaba sin descanso, intimidándolo en la calle y humillándolo cada vez que podía. Aunque este acoso no fue el origen de su violencia, sí funcionó como el detonante que aceleró un proceso que ya estaba en marcha. A los 14 años, Richard mató a Charlie Lane, en un acto que marcó un punto de no retorno en su vida. Para él, no fue solo una respuesta a años de humillación, sino la confirmación de que la violencia podía resolver cualquier conflicto de manera definitiva. Tras este episodio, abandonó la escuela en 8º grado y se volcó por completo a las calles de Jersey City. Allí, entre pequeños delitos y salones de billar, se ganó rápidamente una reputación peligrosa. Su carácter impredecible y su disposición absoluta a la confrontación lo convirtieron en alguien con quien muy pocos se atrevían a meterse. A finales de la década de los 60, Richard Kuklinski ya no era un simple matón de barrio. Se había convertido en una presencia imponente de 1,93 m y 135 kilos, que se movía con una calma inquietante por los bajos fondos de Nueva Jersey. Su entrada oficial en las grandes ligas del crimen no ocurrió por un acto de lealtad, sino por un negocio logístico, la piratería de películas para adultos. Este mercado clandestino fue el puente que lo conectó con la tripulación de Roy DeMeo, la facción más sanguinaria de la familia Gambino. Sin embargo, la relación de Kuklinski con la mafia fue siempre periférica. Existía una barrera insalvable para él, y es que era de ascendencia polaco-irlandesa. Al no ser de sangre italiana, Richard jamás podría ser un hombre hecho, un made man, por lo que nunca tendría el honor del juramento. Pero irónicamente, al no ser italiano y al no pertenecer 100% a la mafia, eso lo hacía aún más peligroso.
Al no estar sujeto a las reglas ni a la política de las familias, Richard gozaba de una libertad que un soldado oficial no tenía. Al quedar fuera de la jerarquía formal, se transformó en un contratista externo de élite. Era como un freelancer del asesinato, una herramienta de precisión valorada por su absoluta falta de escrúpulos. Su red de colaboraciones se extendía por las estructuras más poderosas de la costa este, trabajando para la familia Gambino bajo el mando de DeMeo, para la familia de Cavalcante en Nueva Jersey y para los miembros de la familia Genovese. Para las familias, Kuklinski era el fantasma perfecto, un gigante capaz de ejecutar un contrato y desaparecer sin que ninguna regla interna de la mafia pudiera rastrearlo. Mientras en las calles se convertía en el profesional que hacía el trabajo sucio que nadie más quería hacer, en casa el gigante guardaba un secreto que nadie en la mafia podía sospechar. Mientras Richard crecía en el mundo del crimen, perfeccionaba su mejor actuación. Una vida totalmente normal. En un barrio tranquilo de Nueva Jersey, no era un sicario, era un vecino ejemplar, padre de 3 hijos y un esposo dedicado. Pero detrás de esa puerta, su realidad se dividía en 2. Su esposa Bárbara contaba que convivía con 2 hombres distintos en un mismo cuerpo. Por un lado estaba el buen Richard, el padre atento y proveedor, un vecino perfecto y amigable. Pero por otro lado aparecía el Richard malo, un hombre violento y sádico que perdía el control. Kuklinski era ese tipo de seres que podían matar a sangre fría por la mañana y sentarse a cenar con sus hijos por la tarde como si nada hubiera pasado. Nadie en aquel barrio sospechaba que, tras esa fachada de ciudadano perfecto, se escondía el rastro de uno de los asesinos más letales de la historia. Kuklinski no era un asesino descuidado, sino un estudioso de la impunidad. Él sabía que el mayor enemigo de un sicario no era la policía, sino el reloj biológico del cuerpo. Los forenses usaban la temperatura y la descomposición para saber en qué hora relativamente fallecía una persona. Kuklinski, sabedor de esas tácticas, decidió utilizar una estrategia para sabotear las investigaciones de los forenses. Decidió utilizar los congeladores industriales para almacenar los cuerpos sin vida y una vez almacenados allí, los dejaba pasar meses y años hasta que finalmente se deshacía de ellos. Esta estrategia era perfecta, ya que le daba a Richard una inmunidad inmensa, porque en sus coartadas podía demostrar que estaba en un lugar distinto al del crimen. En 1982, en una zona boscosa de Oradell, Nueva Jersey, la policía halló un tambor metálico que escondía el cuerpo de Louis Masgai, un vendedor de electrónica que llevaba 2 años desaparecido. Los policías, sorprendidos ante tal imagen, decidieron llevar el cuerpo a los patólogos. Durante la autopsia, los patólogos encontraron cristales de hielo en los tejidos internos, es decir, el cuerpo se había descongelado por fuera, pero el corazón seguía congelado. Fue exactamente ese rastro de hielo el que le dio el nombre al monstruo, de Iceman. Desde ese entonces, las autoridades comprendieron que no buscaban a un asesino común, sino a un hombre que intentaba congelar el tiempo mismo. Para la ciencia, Richard era el ejemplo de un depredador perfecto. Los psiquiatras descubrieron que tenía una mezcla peligrosa de trastornos mentales. Pero lo más sorprendente era que tenía la capacidad de mantenerse en calma incluso en las situaciones más violentas. Esa calma le permitía dominar cualquier arma según su objetivo. Aunque manejaba pistolas con silenciadores, cuchillos y hasta ballestas, su método favorito era el cianuro. En esa época, los médicos solían confundir sus efectos con un ataque al corazón. Así, Richard se aseguraba de que nadie sospechara de que la víctima había sido asesinada. Además, él siempre presumía de un supuesto código de honor que le prohibía dañar a mujeres o niños. Ese código de honor que tanto mencionaba era un intento de convencer al mundo de que era un criminal con principios. Sin embargo, ese código era solo una máscara. En la intimidad de su hogar, Richard descargaba toda su furia contra su esposa Bárbara. Al final, no era un guerrero con ética, sino un abusador que proyectaba sus propios traumas sobre su familia. A mediados de los años 80, el rastro de cuerpos y la sombra de The Iceman se volvieron demasiado evidentes para ser ignorados. Una coalición de fuerzas de élite, formado por la ATF, el FBI y la policía de Nueva Jersey, puso en marcha una de las operaciones encubiertas más peligrosas de la época. Su objetivo era el mismísimo Richard, y el arma secreta del Estado fue un agente encubierto llamado Dominic Polifrone.
Polychrome, bajo el alias de Michael Maggio, se hizo pasar por un mafioso de bajo nivel con acceso a recursos químicos. Polychrome logró lo que nadie había conseguido: infiltrarse en el círculo de confianza de Richard. Durante meses ambos compartieron comidas y reuniones, mientras micrófonos ocultos registraban cada palabra. Bajo esa vigilancia, Kuklinski comenzó a bajar la guardia, detallando con una frialdad mecánica sus crímenes pasados y sus planes futuros. El error fatal llegó cuando Richard, obsesionado con su método preferido, acordó comprarle a Polychrome una cantidad letal de cianuro para acabar con uno de sus objetivos. Sin embargo, su paranoia seguía intacta. Las grabaciones revelaron que ya estaba planeando cómo asesinar al propio Polychrome si detectaba la más mínima señal de traición. El juego de Richard terminó el 17 de diciembre de 1986. Un equipo táctico bloqueó su paso mientras salía de su casa acompañado de su esposa Bárbara. Fue en ese momento cuando la máscara del ciudadano ejemplar se hizo añicos para siempre ante los ojos de su propia familia. El hombre que creía haber congelado el tiempo y la justicia finalmente se encontró frente a frente con las consecuencias de su propio rastro de hielo. El 11 de marzo de 1988, el silencio del Tribunal de Nueva Jersey fue testigo de la caída definitiva del hombre de hielo. Tras años de impunidad y manipulación forense, Richard Kuklinski se enfrentó finalmente a la realidad que no pudo congelar. Aunque el mundo sospechaba que su rastro de sangre era inmenso, la Fiscalía decidió centrar su caso en 5 nombres clave. 5 vidas que pudieron ser probadas más allá de toda duda razonable. George Maliban, un asociado de negocios; Louis Masguy, el hombre que involuntariamente reveló el secreto de la congelación; Gary Smith y Daniel Debner, miembros de su propia red criminal; y por último, Peter Calabro, un oficial de policía de Nueva York. Kuklinski fue hallado culpable de estos asesinatos y recibió múltiples cadenas perpetuas, una sentencia diseñada para asegurar que nunca más volviera a ver la luz del sol en libertad. Sin embargo, el juicio dejó un aire de inquietud en el ambiente. Aunque Richard pasó sus años restantes en prisión confesando cientos de asesinatos, la justicia nunca presentó cargos adicionales. Para el sistema legal, los 5 nombres eran suficientes para enterrarlo en vida, pero para Richard, esas confesiones eran su última arma para mantener el control de su propia leyenda. Una vez en prisión, Richard empezó a construir su última gran mentira, su propia leyenda. Para ganar respeto, dijo haber participado en crímenes famosos, como la desaparición de Jimmy Hoffa. Los expertos aseguraban que esto era pura ficción, como también decían que su verdadero talento no era solo matar, sino mentir con una calma tan absoluta que hacía que cualquier historia pareciera verdad. El 5 de marzo del 2006, la historia del hombre de hielo terminó en un hospital bajo custodia. Murió a los 70 años, llevándose a la tumba la cifra real de sus víctimas. Su muerte estuvo rodeada de sospechas, falleciendo justo antes de testificar en un nuevo caso contra la mafia. Kuklinski nos recordó que el mal no siempre vive en las sombras, sino que a veces vive justo al lado. Tu amigo, tu familiar, tu vecino. Sitios, lugares y personas que en un principio no suponen un peligro, pero que pueden ser trágicos para el devenir de cualquiera. Yo soy Sapiens y nos vemos en la próxima. In one part of my life, I killed people for nothing. Just for somebody to look at me wrong, I would kill them. Stab them, shoot them.